Salud. Entonces vamos a escuchar la presentación que ellas tres nos van a hacer y posteriormente pues tendremos al final unos minutos para discusión y comentarios sobre este importante tema que es las innovaciones en la enseñanza de la epidemiología, particularmente lo que ha sido la experiencia en la Facultad de Salud Pública. Profe Paula, Elizabeth y Cindy, bienvenidas, adelante. Muy buenos días para todos, de verdad es un honor, un gusto inmenso estar aquí. Este es un ejercicio realmente, es muy, digamos, preliminar, es un asunto que realmente necesita mucho más trabajo, muchísimo más análisis, pero este va a ser un primer momento muy especial para nuestro equipo de trabajo y es poder con ustedes socializar, digamos, esa semillita, esos primeros hallazgos que nosotros estamos encontrando y que con seguridad, si seguimos adelante avanzando en los análisis, vamos realmente a tener una construcción colectiva dentro del proceso que ya les van a explicar en este momento Cindy y Elizabeth. La sistematización de experiencias implica un momento importante como el de hoy y es justamente contarles a ustedes algunos de esos hallazgos que nosotros como investigadores percibimos o detectamos como de manera relevante o sistemática o que sale, digamos, dentro de las distintas maneras de evaluar este fenómeno, que ya también les vamos a explicar. Y es súper importante validarlo con ustedes, también entender cómo lo perciben, cómo podemos seguir avanzando, cómo seguimos adelante. Y de verdad es un honor para mí contar con dos personas maravillosas que han jalonado este proyecto, que son Elizabeth y Cindy. Son egresadas de nuestros programas, así que me siento supremamente orgullosa de todo su compromiso, de toda su tenacidad para realmente enfrentar el reto de estudiar este fenómeno. Así que les voy a dejar inicialmente con Elizabeth, con Cindy y vamos a volver entonces a conversar un poco al final. Muchísimas gracias. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, Pro. Muchas gracias. Les quiero también agradecer por este espacio, pues al profe Carlos Rojas y a todos los miembros de CREPI. Primero que todo, pues por brindarnos este espacio para poder contarles acerca del proyecto. Listo. Primero les quiero hablar un poquito. El proyecto se presentó para una convocatoria que se llama Innovaciones Didácticas en la Educación Superior de la Universidad de Antioquia, en la cual pues pudimos ingresar y ganamos pues el puestico y el presupuesto para el proyecto, el cual está financiado pues por la Vicerrectoría de Docencia. El proyecto lleva como título Sistematización de experiencias de innovaciones didácticas en la enseñanza y aprendizaje de la epidemiología. Nuestro equipo está conformado, pues ya brevemente, como ya nos hizo el preámbulo el profe Carlos Rojas, por nuestra docente Paula Andrea Díaz Valencia, mi compañera y colega Cindy Caterine Sánchez Maguán y quien les habla, Elizabeth Vera Franco. Y nuestros, entonces, aquí les hablo, pues les muestro un poquito pues del contenido de lo que vamos a hablar, que al finalizar vamos a hablar acerca de una visión a futuro, que es algo muy relacionado con el artículo previo que enviamos para poder leerlo. En cuanto entonces los objetivos, nuestro gran objetivo pues general consistía en elaborar una sistematización de experiencias de innovaciones didácticas en pedagogías, ¿cierto? Utilizando las enseñanzas, utilizadas, para la enseñanza del aprendizaje de la epidemiología que emplean los profesores del grupo. Nuestros objetivos específicos tenemos 4. El primero de ellos nos habla acerca de reconocer las experiencias didácticas que emplean los profesores del grupo de epidemiología en la facultad durante el proceso pues, de enseñanza. Y también identificar las diferentes estrategias pedagógicas que estos profesores adoptan. Y también contamos con identificar, pues también nos interesamos en identificar las experiencias de aprendizajes que los estudiantes valoran como más significativas durante su proceso de formación y también reconocer las posibilidades de innovación en la enseñanza de la epidemiología, saber con qué cuentan los profesores para poder realizar innovaciones en la enseñanza.
Ya para contextualizar pues un poquito, voy a hablar muy brevemente acerca del grupo de epidemiología que fue parte de nuestro posgrado marco institucional. Sabemos que es un grupo que está muy reconocido pues en la universidad, está adscrito al Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública, se formó en 1992, por lo cual nos dice pues la larga trayectoria que lleva el grupo, y está clasificado como A1 por Colciencias, que ahora ya es MinCiencias. Entonces nuestra pregunta de investigación fue cuáles son las estrategias de innovación didácticas son empleadas por, si voy muy ligero, me dicen por que yo veces me afano. Entonces, nuestra pregunta de investigación son cuáles estrategias de innovación didáctica son empleadas por los docentes del grupo de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública para la enseñanza de la epidemiología. En cuanto entonces a esta pregunta que nos hicimos, dijimos como, bueno, ¿y este proyecto para qué va a servir, cierto? ¿Para qué le va a aportar a la facultad? ¿Qué le va a aportar al grupo de epidemiología? ¿Qué le va a aportar a la vez que también es CREPI? Entonces dijimos como, bueno, vamos con este proyecto, vamos a reconocer entonces las experiencias de innovaciones didácticas significativas en la enseñanza de la epidemiología, para que esto sea un insumo clave, ¿cierto?, en la construcción de las prácticas pedagógicas vigentes en la enseñanza de la disciplina y poder realizar reflexiones acerca de, bueno, cómo estamos enseñando, pero también cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Bueno, listo. Entonces, en cuanto a la metodología, utilizamos dos métodos. El primero fue una revisión documental no sistemática, en la cual, bueno, nos basamos en buscar como archivos, artículos referentes al aprendizaje e innovaciones didácticas, artículos recomendados por docentes, e incluso pues nos devolvimos porque en las entrevistas muchos docentes también nos decían, ve este artículo, entonces bueno, listo, otra vez mirar para volver como a retomar la revisión documental no sistemática. Y el gran pues método que utilizamos fue la sistematización de experiencias, en la cual nos dimos a la tarea de preguntar, pues, bueno, ¿qué es este cuento de la sistematización de experiencias? Es un método pues cualitativo. Encontramos varias definiciones acerca de la sistematización de experiencias, pero a la final nos quedamos con el de Oscar Jara, el cual nos hace pues una invitación y dice, es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción se descubre el sentido del proceso vivido. Entonces ahí es donde nos invita Oscar Jara como, bueno, no, pues, tenga las experiencias, que en este caso nosotros fue las entrevistas que fue nuestro gran insumo, y a partir de allí, bueno, reordénelas, porque eso es una cosa de que uno llega y las reordena y vuelve y se profundiza en todas esas reflexiones y en todo eso que nos cuentan en las entrevistas, y uno va viendo que le va cogiendo como un hilo a todo, y entonces es una experiencia súper buena trabajar con la sistematización de experiencias. Entonces, bueno, también nos dimos a la tarea de no solamente mirar a Oscar Jara, sino varios exponentes de la sistematización de experiencia y reconocer también sus rutas metodológicas. Nos quedamos con la ruta metodológica de Lola Sendales, donde ella pues, nos propone, no, mira, hagamos una preparación, sistematización de los proyectos y sistematización de las sistematizaciones. Entonces, en la preparación que hicimos una revisión documental, pero ya como tal del tema de sistematización de experiencias, una guía de preguntas que nos sirvió pues, para las entrevistas, y sus respectivos pues, criterios de exclusión e inclusión. Perdón, en la sistematización de los proyectos, entonces tenemos ya nuestro gran insumo que fueron las entrevistas,
y a la vez también hacíamos reflexiones en cuanto a las reuniones de equipo de trabajo de cada vez que teníamos pues como una entrevista. Ya en la sistematización de las sistematizaciones, entonces hicimos como un análisis de las entrevistas, más adelante les voy a hablar pues como paso a paso de este análisis de las entrevistas y reflexiones y recomendaciones. Ya en esta parte entonces les hablo un poquito como de las categorías. Lo primero que hicimos, pues ya teniendo nuestro organismo de entrevistas, fue una transcripción, bueno, su respectiva transcripción de la entrevista. Luego de allí, cuando ya teníamos esa transcripción, dijimos como, bueno, listo. Creamos como una matriz en Excel donde hagamos como unas categorías de lo más relevante que nos hablan estas entrevistas. En esas categorías, entonces encontramos estas 7 categorías que fueron experiencias en formación, retos de docentes, experiencias en la docencia, metodología, necesidad de innovar, experiencias externas y la visión. Una vez que teníamos estas categorías, dijimos, bueno, hay unas categorías emergentes, que son estas dos, que a pesar de que nosotros, digamos, no teníamos una pregunta como tal en la guía de preguntas, o no teníamos planeado, esa discusión, pues como que surgió, ¿cierto? Durante las experiencias, entonces durante las entrevistas. Entonces dijimos como, bueno, esas son unas grandes categorías donde encontramos la formación pedagógica, específicamente de los docentes, y la motivación. Esta sí la encontramos mucho que se mencionaba mucho en el discurso de los profesores, en el discurso de los estudiantes, e incluso nosotros nos dábamos como a la tarea también como de que se daba el tema en el momento de las entrevistas de preguntar esto. Y ya de aquí, pues, ya tuvimos unos hallazgos que más adelante les vamos a hablar. Listo, entonces en cuanto a los resultados, encontramos unos grandes hitos en la historia cuando estábamos haciendo también la revisión documental y dijimos como, bueno, vamos a hacer esto porque pues, vemos que no hay como mucho registro acerca de los grandes hitos de la historia en la epidemiología. Este es específicamente en Colombia. Entonces tenemos en 1953, Héctor Abad Gómez crea un sistema de enseñanza de tutoría del profesor Puente, el cual se basa en pues, unir como el departamento clínico con un enfoque preventivo. En 1963, entonces encontramos que Santiago de Rengifo Salcedo ocupa el Ministerio de Salud y aquí es cuando se traslada la Escuela de Salud Pública, la cual anteriormente estaba en Bogotá, a la ciudad de Medellín. En 1969, por primera vez, se organizó un programa de formación de epidemiólogos. En 1980, entonces se hizo en la Universidad del Valle, perdón, abrió la maestría específica en epidemiología. En 1990, el docente Carl Martín Colimón, entonces uno de los docentes del grupo de epidemiología, publica uno de los primeros textos de la epidemiología para Latinoamérica, el cual está titulado como Fundamentos de Epidemiología. En Bogotá, entonces se realizó el taller de identificación de necesidades en epidemiología y ya pues como actualmente tenemos algunos datos, es como que en 2003 entonces se apertura el doctorado en epidemiología, el cual ya cuenta pues actualmente con 8 cohortes. En 2019 entonces se acredita una alta calidad en a los programas de doctorado de epidemiología y maestría en epidemiología. Y en el 2001, entonces recolectamos algo aquí, que es como a la fecha, la especialización de epidemiología fue suspendida en 2005. La maestría de epidemiología ha completado 19 cortes en su versión tradicional y 3 en su versión de TDR.
y el doctorado pues de epidemiología que cuenta con las 8 cohortes. Eso es una invitación que les queremos hacer también a ustedes, docentes y estudiantes, a que eso yo sé que es un abrebocas de espero que muchos proyectos que se puedan dar de aquí en adelante, y también a que si ustedes de pronto tienen algún ítem adicional, como no, mira, es que en esta fecha también pasó algo muy importante en el aspecto pues de la epidemiología, también nos lo pueden hacer saber, porque pues esa es una invitación de la sistematización de experiencias, y es a que todos juntos, ¿cierto? Tanto investigadores como participantes, creemos los resultados de la sistematización. Entonces, esa es la invitación pues, que les queremos hacer. Bueno, ya conociendo un poquito como la línea de tiempo, también nos cabe pues, mencionar un poquito acerca de CREPI. Estas son algunas pues investigaciones o cositas que pues, encontramos. Igual también si hay algo malo, algo mal escrito, también es bien recibido. Entonces tenemos desde la de CREPI, pues no sé si está desde julio de 2010, no sé si es desde antes, pero al menos hay registros de las secciones desde julio de 2010, posiblemente puede estar desde antes. Hasta el día de hoy cuenta con 343 secciones que se han hecho, ¿cierto? Entre ellas, pues los tópicos más importantes que se han tocado son enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles, determinantes sociales en salud, epidemiología teórica. Y entre los cuales, pues los métodos que uno ha identificado en las secciones han sido como presentaciones de proyectos, artículos de docentes y estudiantes, trabajos de grado, tesis, invitados internacionales, lo cual pues, personalmente me parece muy interesante pues que se articule como esta conexión entre ambos participantes, ¿cierto? Estudiantes y docentes. Entonces me parece muy bonito la creación del Club de Revista de Epidemiología. Y ya mi compañera entonces Cindy les va a hablar un poco acerca de los hallazgos, ¿cierto?, que hemos encontrado durante este proceso. Adelante, Cindy. Listo, gracias, Eli. Bueno, entonces en la primera categoría que encontramos, vemos que la experiencia en la formación de la epidemiología, los profesores y los docentes quisieron enfatizar un poco en las experiencias basadas en anécdotas, en los legados también de los otros docentes. Quisieron también considerar que ellos aprendían de las experiencias de otros docentes y había un poco o hay ausencia de laboratorios de innovaciones didácticas. También hay falta un poco pensarle también a la didáctica como grupo de epidemiología. Dale, continúa. Por aras del tiempo vamos a agilizarlo. Entonces, otra categoría fueron los retos de los docentes y nos hablaron específicamente a nivel global un poco más como retos que habían pedagógicos, tecnológicos, motivacionales para la enseñanza y aprendizaje, también que se necesitaba un poco más ese reconocimiento de la disciplina. Habían barreras de idioma, formación continua, articulación al interior del grupo de epidemiología y también con otros disciplinares de epidemiología, ¿cierto? Había también un poco de apertura al campo disciplinario, eso se refiere un poco más a esas ciencias sociales, pero también que se vaya vinculando con otras ciencias. En la experiencia en la docencia hablan un poco más de que se aprende sobre la marcha, que los mismos profesores al enseñarle a sus estudiantes aprendían también igual que los estudiantes aprendían de ellos. Había baja formación pedagógica, esto se nombró, se resaltó demasiado en los dos, en los estudiantes y en los docentes.
y también que había una muy buena, había resaltado un poco en ese primer acercamiento de la docencia, que era muy importante para ellos y que no se contaba con esa formación pedagógica. En la metodología, a nivel global, se vieron textos, artículos, material audiovisual, se encontraron infografías y todo este material didáctico. Y también, obviamente, pues, hablaron del club de revista y también de los semilleros de investigación. En las ideas o necesidades a innovar, se comentó demasiado en la parte de análisis de datos. Lo que pasa es que todos estos que están aquí nombrados son como más temas que fueron complejos para ambos, tanto para los estudiantes como para los docentes, y que vieron la necesidad de repensar, que creen la necesidad de volver a repensar esa metodología para estos temas. Dale. En las experiencias externas nos hablaron un poco de MOPES, que es un material educativo de la OPS, ¿cierto? Y que lo utilizan también en otras, pues que lo vieron y que lo alcanzaron a visualizar, y a trabajar también algunos profesores respecto a este material. También nos contaron de esos sitios web, de las infografías, utilizar también herramientas audiovisuales que veían que consideraron importantes y que también eran chéveres para enseñar la epidemiología. Dale. Elisa. Hola. Tiene la imagen como congelada. Sí, parece que Eli, voy a avisarle por el celular. Si no, yo creo que tú tienes también la presentación. Sí. Vamos a avisar. Quedamos en experiencias. La voy a tumbar entonces. No sé si se puede. Bueno. Ok, adelante. En las experiencias externas, bueno, ya había hablado. En la parte de la visión de la epidemiología, encontramos bastantes relaciones también en los docentes y estudiantes, que la epidemiología la vemos un poco más global y que nos vamos a encontrar con otros estudiantes de otros países, ¿cierto? Eso es lo que más resaltaron también. En la epidemiología va a haber una epidemiología más interdisciplinaria, ¿cierto? Que va a tener un poco más de apertura disciplinaria y entre todas las ramas. Epidemiólogos más integrales con visión a la salud pública, y creo que esto se debe un poco más como al repertorio que llevamos a lo largo de la historia. La epidemiología también va a estar un poco más apoyada en las TICs. Obviamente, pues este es un enfoque más que se ha visto, que se ha visto un repertorio, y que obviamente que ellos consideran que no se pierda esa esencia de la epidemiología, que siempre permanezca, ¿cierto? Esta la visión era como más como que ellos soñaran, pero a nivel más o menos a 50 años, y esto fue lo que nos contaron.
Formación pedagógica es una de las categorías emergentes que identificamos y logramos detectar que había demasiada necesidad de ambos participantes en que se hiciera una formación pedagógica, ¿cierto? Y que obviamente los estudiantes también necesitan ver eso en las materias, en pregrado, desde el pregrado, porque consideran que es importante. Bueno, la formación pedagógica, bueno, tiene una fortaleza para los docentes, ¿cierto? También que, pues, que adquieren más valor para los docentes y que los estudiantes obviamente valoran a esos docentes que se esfuerzan por utilizar las alternativas. Algunos nos contaron de esos docentes que los apoyaban, que tenían esas didácticas, que hacían juegos y todos se preocupaban por eso. En la parte de la motivación la vimos muy de doble vía en los dos participantes. Tanto los docentes nos contaban que perciben un poco más que un mejor aprendizaje, ¿cierto?, de los estudiantes motivados, ¿cierto? Y de los estudiantes solicitaban un poco más que los docentes los motiven, ¿sí? Es decir, como que, bueno, los estudiantes dicen, no, yo quiero que, pues, que se pueda, el profesor tenga un poco más de interés por enseñarnos, o de pronto eran muy rígidos, o solamente era como el tema y no avanzaba, ¿cierto? Y ellos veían como que le faltaba esa motivación a los docentes, y los estudiantes también nos contaban eso, y los docentes, perdón, también nos contaban eso, que les faltaba más interés, más ese ánimo por el estudio, por estar ahí en epidemiología. Bueno, entonces acá vemos algo muy chévere que hicimos, fue el mapa mental, y que pues podemos ver aquí, vamos a ver 3 cosas, y es muy sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo lo que estamos viendo. En la parte azul son las estrategias, tanto de docentes, estrategias pedagógicas, y estudiantes también, estrategias pedagógicas que fueron aceptadas por ellos mismos. La parte rosada, las necesidades de ambos participantes, y la visión, que serían los moraditos. En las estrategias pedagógicas podemos identificar que los docentes tienen un poco más de repertorio, juegos, ping-pongs, adivina quién, teléfono roto, y también hay baile, ¿cierto? Incluso también en la parte de estudiantes también vemos que se puede percibir los juegos, ¿cierto? Los juegos, pero ellos solamente nos hablaron de 2. Juego de aplicación móviles educativos, que es el Kahoot, y también los ping-pongs, las cintas y todas esas cosas que también utilizaban en algunas materias. Y también lo de las películas. En los docentes, en las necesidades, observamos, como ahorita lo hemos dicho, la parte de los temas que fueron complejos, ¿cierto? Algunos de los temas, aunque también en los estudiantes lo dijeron, se vio demasiado reflejado en los docentes, que tenían más dificultad en esos temas. También la necesidad de la formación, que ya les había contado, y también la necesidad de contar en los estudiantes esa conexión con el docente, ¿cierto? Hablaban demasiado como de eso, de esa vocación que los docentes deben de tener para enseñar. Bueno, y también algo importante, que es que los estudiantes consideran que son necesarias las prácticas a nivel general, prácticas, laboratorios, ¿sí? De los temas a nivel general. En la parte de la visión nos encontramos que tienen buenos, o sea, tienen similares tienen similares
las categorías porque vieron como que esta epidemiología en 50 años va a tener demasiado repertorio en la tecnología y también se va a ver enfocado también en las ciencias sociales, ¿cierto? Esto también va a tener un poco más de responsabilidad del conocimiento, a su vez en la ética, ¿cierto? En la empatía, en tener esa amabilidad, ese respeto con el medio ambiente, y todo esto se ha enfocado en la visión. También logro resaltar que los dos tuvieron esa similitud en la transdisciplinariedad y también en conservar esa esencia que ojalá se continúe con esa esencia tradicional, porque no quieren tener una epidemiología simple de tecnologías, llenas de tecnologías, y que obviamente esos conceptos que son básicos, que se tienen que tratar de quedar, ¿cierto? Era más o menos este breve resumen de todas las experiencias didácticas que nos contaron. Ya la profe continúa. Muchas gracias, Cindy. Bueno, vamos entonces a, digamos, parte de todo esto que nos han contado Cindy y que nos ha contado Elizabeth, hace parte, como les decimos, de una visión, y muy posiblemente es una visión reducida porque al final no tenemos todos los profesores, por ejemplo, del grupo de epidemiología, pero tenemos algunos de los profesores activos, tenemos algunos de los profesores jubilados, contamos con estudiantes de pregrado, doctorado y de maestría, y adicionalmente tuvimos digamos, la curiosidad de invitar a una profesora internacional de otro enfoque, de otra visión, con, digamos, unas expectativas didácticas distintas para hacer una especie de, digamos, paralelo, también contraste de qué se hace en otros lugares. Es por eso que aparece un tema como los bailes. En epidemiología nunca hemos bailado. Y yo soy testigo de que jamás en la historia creo que se ha bailado en epidemiología para enseñarnos algo, pero podría ser algo interesante. Bueno, yo quiero de todas maneras hacer unos 5 o 10 minuticos de reflexión, digamos, acerca de un paralelismo también que tenemos con el artículo que les enviamos para su lectura, para su reflexión. Y esto es porque queremos conectar lo que tenemos en este momento con la visión a futuro. ¿Qué necesitamos como grupo de epidemiología para seguir avanzando en la formación de nuestros estudiantes? Nosotros estamos seguros que cada día debemos evolucionar. Los currículum evolucionan, las maneras de enseñar evolucionan, pero siempre conservamos un espíritu, y es ese espíritu de la necesidad y el sentido y responsabilidad social que tenemos como universidad de formar. Entonces es supremamente importante que tanto profesores como estudiantes vayamos creando y recreando esa manera de formar. Les empiezo contando acerca de un poco el artículo. Yo quise mirar dentro de PubMed algunos títulos relacionados con el futuro de la enseñanza en la epidemiología, y mi primera sorpresa es que no había muchos específicamente con ese título, o específicamente con esa, digamos, noción. Entonces es interesante también cómo vamos a ir revisando, y algunos de los artículos que hablaban de la visión de futuro todavía ya tenían unos 10 o 20 años atrás. El que les dejamos es un comentario para una reflexión publicado en un journal muy interesante, es el American Journal of Epidemiology, escrito por la doctora Waller y, digamos, sus colegas de la Universidad de Boston. Y básicamente es una muy interesante reflexión, un poco antes de pandemia. Ella estaba de más o menos 2019, se envía el artículo antes de nuestra gran pandemia y antes de vernos abocados a este aprendizaje online, que yo creo que después de esto tenemos muchos otros elementos para entender y juzgar qué ha pasado con la enseñanza a través de las plataformas online. Pero me dejó muy bien impresionada el artículo en el sentido de que plantea algunas habilidades que nosotros debemos proponer dentro de la enseñanza de la epidemiología a nuestros estudiantes. Una de ellas es cómo realmente
entender que el pensamiento de la causalidad tiene que ser muy bien, digamos, concebido dentro de nuestros programas de estudio. Cómo nosotros enseñamos a hacer esa conexión con la causalidad y la multicausalidad en nuestros distintos estudiantes. Y esto es algo realmente muy importante, como también nosotros deberíamos tener muchos elementos para que los estudiantes sean capaces de, digamos, atrapar, de verdad concebir de una manera muy clara esas grandes preguntas de investigación, cómo conectarlas a manera de diagramas causales, cómo formular esos grants, esos realmente proyectos, donde esos proyectos son coherentes y además integran una cantidad de elementos y de habilidades que debe tener el investigador, desde el análisis muy básico hasta algo muy esencial que ellos llaman en el artículo soft skills, que son como esas habilidades blandas que a veces no tenemos en cuenta dentro del currículum, dentro del pensum, pero que son absolutamente esenciales. Y ahí quiero llamar la atención de dos grandes de esas. Una es la capacidad de trabajo en equipo y la otra es la capacidad de conectarse de manera cultural con esa comunidad a la cual yo voy a investigar, pero también con mis pares académicos, y eso yo creo que es absolutamente importante, máxime ahora en un mundo global, y si esto lo conectamos, por ejemplo, con lo que nos decían los profesores de esa visión de la epidemiología del futuro, nos están nos están acompañando. Tengo unos visitantes caninos que vienen y me hacen la visita todos los días. Bueno, perdón. Tengo en este momento, es muy importante que nosotros tengamos esa posibilidad de revisar que ese epidemiólogo del futuro tiene que conectarse con sus pares, repito, y tiene que conectarse con la cultura a la cual se sirve. Hay un asunto que también es muy interesante dentro del comentario que nos invitan los autores, y es que es esta inmensa, digamos, ola de posibilidad de interactuar vía online, como lo estamos haciendo aquí, es absolutamente interesante e increíble para mejorar mucho de nuestras, digamos, habilidades para volver sobre el texto, para volver a mirar el pedacito que me quedó haciendo falta. Y esto nos lo decían mucho los estudiantes a los cuales nosotros entrevistamos, y era que les gustaba poder volver un momentico sobre el video, sobre la grabación, sobre el material, para poder puntualizar algo que no quedó claro. Y es que realmente nosotros tenemos, de hecho, dentro de la presencialidad, que aprender un poco de lo que nosotros ganamos con la virtualidad, y es justamente esto: los estudiantes dentro de un proceso de aprendizaje necesitan pausas. El estudiante, por ejemplo, dentro de una clase magistral, o toma nota o me escucha, pero las dos cosas no las hace de una manera correcta a la vez. Entonces, la virtualidad permitiría realmente volver sobre esos puntos y sobre esa marcha. Pero ¿cuál es el punto clave? Que jamás se reemplazará esa virtualidad, la posibilidad de interactuar face to face, de interactuar con el otro, de ese trabajo en equipo. Entonces ellos de hecho decían que definitivamente esa combinación ganadora, ese híbrido entre la virtualidad y la posibilidad de adquirir esos momentos de presencialidad, bien sea para el trabajo en equipo, bien sea para el desarrollo, bien sea para las discusiones, es absolutamente importante. Entonces, creo que como grupo nos queda una muy interesante lección dentro que conectamos con realmente la visión que tenían nuestros estudiantes, nuestros profesores, y lo que nos traen estos investigadores que han reflexionado también sobre el tema. Hay muchos otros detalles que debe tener en cuenta un epidemiólogo, asuntos que de verdad dentro de lo que nos contaban los diferentes entrevistados y lo que nos trae el texto realmente nos guía acerca de algunos asuntos que debemos tener en cuenta en el pensum. Por ejemplo, es importantísimo que nuestros planes de estudio incluyan tops, pequeñitas píldoras o incluso electivos
de pedagogía. Nuestros doctores y muchos de nuestros magísters saldrán a ser profesores. Y lo que vimos dentro de la sistematización es que el profesor nuevo termina repitiendo lo que aprendió y lo que fue inspirado de su profesor anterior. Entonces es súper importante que si nosotros somos, digamos, las personas que inspiraremos a esa nueva generación de docentes, también pensemos un poco cómo tener un poco más esa innovación y cómo de verdad poder favorecer esa interacción. Bueno, yo simplemente quiero cerrar quizá con una reflexión de un autor que me encanta, que se llama Biggs y Moore. Ellos básicamente plantean 4 grandes elementos para un éxito dentro de la calidad de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Esto es tener una base de conocimientos muy bien estructurado, que yo creo que es responsabilidad de nuestros programas y de nuestros comités de programa tenerlo muy claro. Un segundo elemento clave es un contexto motivador. Un contexto, la motivación vuelve y resalta y se conecta con nuestros resultados. La motivación es clave. Necesitamos el estudiante motivado, motivarlo más, y el estudiante que le falta motivación, entender qué es lo que está pasando con su motivación. También la actividad del aprendiz es súper importante, esa actitud, cómo esos estudiantes tienen una actitud proactiva y una actitud donde se pueden encontrar con otros, donde pueden realmente interactuar, es fundamental. Y esa interacción con los demás, bien sea por plataformas virtuales, bien sea presencial, pero necesitamos la manera de conectarnos como seres humanos. Estos principios básicos de la enseñanza, nos dicen estos autores, son claves en la calidad. Y finalmente, recordemos que hay una expectativa de valor en todo lo que emprendemos. Esa expectativa de valor tiene que ver con esa posibilidad, ese chance, esa oportunidad de éxito que yo tengo y ese valor que yo como estudiante o como profesor le estoy dando a esto que estoy haciendo. Entonces es súper importante esa combinación, que no es una suma, sino que realmente es una multiplicación. Necesitamos encontrar esa conexión. Yo dejo en este momento hasta aquí. No sé si Elizabeth ya volvió. Eli. Hola, profe. Sí, bueno, Eli, si quieres, termina con las conclusiones para que demos paso a la conversación con los asistentes. Y muchísimas gracias por su escucha. Dale, muchísimas gracias, Liz. Profe, ya como grandes conclusiones, pues tenemos que encontramos pues que a pesar de que no encontramos muchos documentos referentes sobre el aprendizaje y la enseñanza de la epidemiología, encontramos que sí habían instituciones de educación y OPS que se preocupaban, que se preguntaban, que también hacían como ese tipo de reflexiones que estamos haciendo nosotros con este proyecto. También se logró identificar que la pedagogía es un componente esencial a la hora de formar los profesionales en posgrados en el área de la epidemiología, tal como usted lo acabó de mencionar, profe. También encontramos que es muy importante, ¿cierto?, que la formación de los docentes de epidemiología en el área de pedagogía como tal, pues es débil. Entonces yo creo que la invitación, como ya le hiciste, profe, es a poner fuerzas, ¿cierto?, a reflexionar y entonces a fortalecer esta parte de pedagogía en los docentes para que la experiencia de docencia, al menos por primera vez, para ellos no sea algo traumático o algo que les impacte durante su formación, durante su experiencia laboral. Siguiente, Cindy, por favor. Y en cuanto ya al aprendizaje autónomo como estrategia, tenemos también que el aprendizaje autónomo se habló mucho como una estrategia de motivación. Pues digamos también que lo mencionaban mucho los profesores y los estudiantes, nos decían que también, o sea, no es como solamente ir al aula y el estudiante o el profesor introducirme a mi información y ya, sino que yo como estudiante también tengo la responsabilidad de tener un aprendizaje autónomo, lo cual también me sirve para tener unos mejores ejercicios de lectura y poder crear unos propios criterios para luego tomar, que después nos pueden servir para tomar decisiones, también para tener criterios en cuanto a la parte de investigación y fortalecer todas esas habilidades. Y también, por último,
que los docentes opinan que algunos estudiantes tienen bajos interés de la epidemiología, lo mismo que les mencionaba, que bueno, listo, lo que mencionabas, profe, acerca de la motivación, ¿cierto? También es responsabilidad de los docentes, ¿cierto? Motivar a los estudiantes, pero ellos también opinan que los estudiantes deben de llegar también como con una motivación, con unas ganas de aprender. Entonces, esas fueron como las grandes, pues, como conclusiones que tenemos hasta ahora. Igual estamos todavía, pues, como finalizando la construcción, pues, de eso. No, ya, agradecerles, pues, por el espacio, y los escuchamos, ya los queremos escuchar a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe Paula, Cindy y Elizabeth por la presentación de esta experiencia de investigación. Escuchamos entonces intervenciones, preguntas de profesores y estudiantes. Yo quisiera, como de manera especial, pedirle al profe Carl Colimon que nos acompaña una primera intervención, una reflexión, o si tiene alguna pregunta para las investigadoras. Profe Colimon, ¿me escucha? Muchas gracias, profe Carlos. Adelante. Le agradezco su amabilidad de presentarme en esta oportunidad. Me ha encantado oír la historia desde los años, digamos, 70 hasta la actualidad. Lo único que tengo que rectificar un poco es que la primera edición de mi libro, Fundamentos de Epidemiología, no es del año 1990, es del año 1978. Y la edición de 1990 es una edición hecha en España por Díaz de Santos. Pero la parte polémica, en cierto modo, es la edición de 1978, que ha hecho historias en parte buenas y otras historias un poquito difíciles, pero muy valiosa con los compañeros de epidemiología de la época, que actualmente me acuerdo con grata memoria. Pero en la época en donde estamos en la lucha, entonces fue muy accidentado esos encuentros entre nosotros, pero que sí ha servido bastante. Quisiera en este momento nombrar algunas personas que de pronto que se han olvidado. Hay que mencionar algo muy importante, alguna persona que muchos de ustedes por la corta edad no han conocido. Quisiera hacer un homenaje a la doctora Elena Espinosa de Restrepo, más conocida en el mundo como Elena Restrepo, porque usted sabe que en los Estados Unidos, pues las mujeres llevan el apellido del esposo, por eso está conocido como Elena Restrepo. Elena Restrepo, Elena Espinosa de Restrepo, como ustedes quieren llamar, fue la persona que creó el grupo de residentes de epidemiología. Entonces, sí. Y posteriormente ya creó este grupo, este club de revista que ustedes tienen actualmente, que lleva más de 45 años, es el club de revista más antiguo de la Universidad de Antioquia. No hay ningún club de revista que ha sido de forma ininterrumpida desde la época. Este es el más antiguo, entonces creado por la profesora Elena Espinosa. También, ¿no es cierto?, ella es creadora de la base de datos sobre cáncer en Medellín, que muchos a lo mejor han olvidado. Desde luego, hay que decirle, fue una persona muy polémica, pero muy valiosa y muy emprendedora. En este momento vale la pena recordar a esa persona que ha hecho muchísimo en su labor en epidemiología. Bien, y esta es la parte que dijo que había querido rectificar. Con respecto a la enseñanza en epidemiología, entonces saben que las épocas cambian.
no es lo mismo en la época de los 70 adelante que en el momento actual. Mucho se tuvo que hacer con los dientes y se ha hecho bastante en esta época de lucha que se tuvo en una época que le llaman de fiebre roja, entre comillas, quiere decir que en esta época había pues un lanzamiento fuerte del aspecto socialistas. Entonces, que formó mucha pelea, partió la universidad en dos y todavía hay huellas de este aspecto. Pero también se hizo mucho, pero desgraciadamente no se dejó mucho escrito para tener la historia. El doctor Samuel Arias, que no veo por el momento en este grupo de revista, ha hecho también un esfuerzo para mirar las partes anteriores de este grupo de epidemiología, pero ha quedado un poquito corto en sus aspectos y quizás un poquito más orientado hacia un lado que hacia otro, pero ha hecho un gran esfuerzo. Y, hombre, hay que seguir las cosas que dan actualmente presente, meterse tanto en la presencialidad como la virtualidad, en donde se aprende mucho, y conocer lo que ha pasado y lo actual, una gran visión del futuro que se tiene actualmente, y unirnos a todas las generaciones que han pasado, invitarlos a que tengamos una especie de reunión común, y es mucho lo que podemos aprender. Profe Carlos, muchas gracias. Si de pronto me pueden hacer unas preguntas, aún las más indiscretas, yo con mucho gusto los contesto, también con toda la prudencia del caso. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, profe Colimón, gracias a usted. Muy generoso compartir tantas experiencias y reflexiones que tiene al respecto. Otros profes que quisieran intervenir, no sé si el profe Elkin, el profe Juan Fernando, adelante. Bueno, me gustaría intervenir, Carlos, porque ahora se ha puesto todavía más vigente la discusión sobre este proceso. El proceso tiene dos elementos: enseñanza y aprendizaje. Pero nosotros hemos hecho un énfasis muy, muy grande en el primer componente, en el de la enseñanza. Y hemos llegado a pensar que mientras más se enseñe, mejor. Hemos llegado a pensar que los programas, dijéramos, de cualquier materia, en este caso epidemiología, mientras más temas de contenido tengan, pues mejor. Y podría pensarse también que mientras más elegancia, más sofisticación, más profundidad, mejor. Y entonces nos va entrando como en una especie de dimensión en la cual nos preocupamos más del contenido, de lo que ofrecemos, y olvidamos esa otra parte que se llama la del aprendizaje. Entonces esto de enseñar y aprender es como alimentarse, ¿cierto? Puede ser que yo, aunque tenga mucha hambre, no puedo comer una gran cantidad de comida en un mismo y corto espacio de tiempo, sino que tengo que tener unos tiempos para masticar cuidadosamente, para desglutir, para hacer un proceso de digestión preliminar en el estómago y después de absorción en los intestinos, después de movilización de todos sus nutrientes en el metabolismo interno, en fin. Entonces hoy en día tenemos una claridad que empieza a ser mucho más aparente cuando se reflexiona sobre esto, que no importa tanto, dijéramos, si un profesor hace una clase muy bonita, muy espectacular, muy impactante, pero los estudiantes no aprenden, entonces el resultado no es el deseable. O sea, no es el énfasis en la belleza y el glamour de la enseñanza, sino en la efectividad de lo que el estudiante está aprendiendo. Entonces ahorita se está circulando precisamente un documento para reflexionar en toda la universidad de que hay que concentrarse en los resultados del aprendizaje. Es decir, efectivamente cuánto aprendió el estudiante. Esa es la esencia del proceso de transferir conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades a un estudiante. Es al final poder ser capaz de establecer cuánto de eso realmente pudo ser retenido, cuánto de eso está presente en el cerebro, en la mente, en el estudiante, para decir, ese fue el efecto neto del proceso, cuánto realmente fue captado. Por eso entonces ahorita es muy clave concentrarse en el hecho de que la eficiencia del proceso está en el aprendizaje. El segundo punto es, ¿qué se aprende?
porque viene también otro punto importante, es lo que el estudiante está aprendiendo, lo que él va realmente a necesitar en su vida profesional. Se le está enseñando realmente lo que va a necesitar y lo está aprendiendo, porque llegará el momento de la realidad cuando él se confronte con los estados de vivencia y experiencia profesional, donde va a tener que saber si realmente lo que le enseñaron es lo que está necesitando y lo que le va realmente a resolver los problemas de su ejercicio profesional, y también los que en última instancia va a resolver los problemas institucionales, locales, regionales, nacionales, etcétera. Entonces, aquí viene una segunda responsabilidad del proceso, es que hay que tratar de identificar qué es lo que es realmente esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje para concentrar la mayor parte del tiempo en eso y lograr que esas cosas que son esenciales se logren retener, se logren grabar, se logren aprender. Entonces, antes que llenar un curso de muchas cosas interesantes, incluso algunas de ellas útiles, lo esencial tiene que ser el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje para que todos los estudiantes, y estoy hablando de todos los que estén recibiendo una capacitación, alcancen a tomar lo esencial en un 100%, o sea, a tomarlo. Si toman unas cosas útiles adicionales, muy bien, y si alcanzan a tener otras interesantes, muy bien, pero lo esencial nunca debe ser subordinado a lo interesante ni a lo útil, sino que tiene que ser, como quien dice, lo que todo estudiante tiene que saber para un ejercicio profesional, dijéramos, exitoso. Por último, entonces, viene el tercer punto de la motivación. La motivación es que alguien logre, o no alguien, sino que en mí se desate un deseo intenso, un entusiasmo, un amor, una especie de sed o de hambre por alcanzar un objetivo de conocimiento. Y la pregunta es si eso debe nacer en mí espontáneamente, si debe provenir de experiencias externas o si alguien tiene que sembrármelo. Con frecuencia también los estudiantes, dijéramos, confían en que tiene que ser el profesor el que me motive. O sea, que el profesor sea capaz de desentrañar en mi interior aquellos elementos emocionales y actitudinales que realmente me hagan querer aprender, que me hagan desatar un deseo, un entusiasmo, un afecto, un amor especial por el tema. Esto de la motivación es algo que merece, dijéramos, una consideración un poquito más alta, porque una cosa es facilitar el aprendizaje, pero la otra cosa es darme a mis razones que realmente me desaten el entusiasmo, el afecto, el amor, la actitud y los impulsos emocionales por algo que como en el caso de la epidemiología o la estadística, pues tiene que ser realmente muy especial, porque son dos temas que por naturaleza son profundos y analíticos. En todo caso, sobre este tema hay muchas cosas que decir. Felicito a Elizabeth y a Cindy y a la profesora Paula por habernos puesto en esta temática tan importante que a todos, absolutamente a todos, nos va a involucrar en el presente y en el futuro de nuestras vidas profesionales. De eso estoy seguro. Muchas gracias. Profe Elkin, gracias por tu intervención. No sé si nos queda un minuto para otra intervención de alguno de los profes o si alguno de los estudiantes quisiera intervenir, alguna pregunta. Adelante. Profesor, adelante. Profe Carlos, ¿puedo intervenir? Sí, señor, por supuesto, profe Cornejo, adelante. No, yo quisiera muy brevemente recomendarle a las profesoras y a las egresadas que un insumo interesante para agregarlo al análisis sobre los aspectos, digamos, pedagógicos, curriculares, etcétera, es mirar las autoevaluaciones del programa de la maestría y el doctorado que se han sometido a procesos de acreditación, o aún sin haberse sometido a procesos de acreditación, en las autoevaluaciones periódicas que exige la universidad. Yo creo que ese es un insumo muy importante, porque recuerden ustedes que uno de los factores que se analiza es el proyecto educativo del programa, cuál es el modelo pedagógico, el currículum es flexible, el currículum es integral, el currículum es interdisciplinario, el componente internacional del currículum. Entonces yo creo que me parece que les enriquecería mucho el análisis, acudir a esos insumos que debe tener la
los programas de epidemiología, tanto de maestría como doctorado, y lo mismo los contenidos, y lo mismo lo referente a la enseñanza de la epidemiología en el pregrado. Entonces, esa sería una recomendación. La segunda es que además pues, de la importancia histórica del profesor Coleman con el libro, yo recuerdo algunos profesores que han generado productos académicos como Juan Luis Londoño, como la profesora Marta, no me acuerdo de él, que me puede acordar el nombre. María Eugenia Masuera. Profesora de nutrición y epidemióloga, que me parecieron supremamente importantes y que es como la historia, está dentro de la historia de la producción académica de los profesores de la Facultad de Salud Pública en la parte de epidemiología, útiles para la enseñanza. Yo creo que hay que agregar a ese hilo que surge del profesor Coleman a estos dos profesores que produjeron libros que fueron muy útiles para todos nosotros en la formación. Y el tercer elemento que yo quería mencionar, ya para ser breves, es un punto de controversia con el profesor Elkin, y es que los resultados de aprendizaje es un enfoque muy conductista, es muy controversial, entre otras cosas, porque muchos, ya que hay una profesora en la universidad que se llama Elvia González, que fue decana de la Facultad de Salud Pública, de la Facultad de Educación, y que plantea lo contrario, que lo importante son los procesos de aprendizaje, más que los mismos resultados de aprendizaje, y que los resultados de aprendizaje dependen del modelo que usted esté utilizando, si es un modelo constructivista o un modelo conductista, como el caso de lo que llaman resultados de aprendizaje o los outcome learning. Por lo tanto, ese es un debate que debe hacerse, porque eso se desprende de cuál es el modelo pedagógico que tiene el programa de epidemiología en la Facultad de Salud Pública. Y muchas de las cosas que se evalúan es qué grado de aprehensión tienen los estudiantes y los profesores del modelo pedagógico y del proyecto educativo del programa. Entonces, por lo tanto, digamos, para enseñar nosotros a muchachos de las nuevas generaciones en la investigación, en la generación de nuevo conocimiento, no puede ser con base en modelos conductuales como los resultados de aprendizaje, tiene que ser con modelos constructivistas donde se está generando conocimiento que es complejo y que no puede ser con base en este es el contenido y este es el objetivo y miremos si lo logró o no lo logró. Esto es mucho más complejo cuando se está generando nuevo conocimiento. Por lo tanto, profesor Elkin, yo creo que hay que leer con mucho cuidado esa propuesta que hizo la Vicerrectoría de Docencia, porque simplemente está limitada a cumplir decretos que no necesariamente sea lo que más convenga a la generación de nuevo conocimiento. Yo dejo ahí brevemente, profesor Carlos, como para no aburrir a los colegas y compañeros. Gracias, William, y un saludo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, profe William. Bueno, el profe Juan tenía la mano levantada. Profe Juan, una última intervención para cerrar. Adelante. Claro que sí, agradecer mucho al equipo que está orientando este proceso de investigación. Yo quiero articular algunos elementos teniendo en cuenta la observación que hace el profesor José William. Muchísimas gracias por llamar la atención acerca de insumos que pueden ser de primera línea para el trabajo, el enriquecimiento del trabajo. Y en eso, profesora Paula, yo creo que hay un valor tremendo en términos de cómo están ustedes haciendo procesos de sistematización y la postura flexible y abierta que tienen para irlo alimentando. Me alegra el hecho de que ahora resulta que el problema, la situación que se está indagando no es si hay o no interacción, si hay o no proporcionalidad de los riesgos, si está en la cadena intermedia de la causalidad, en fin, estamos sobre una situación central. La didáctica como disciplina de las ciencias de la educación permite el estudio y la intervención de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por eso su finalidad está en términos de las técnicas, los métodos, el cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La experiencia que hemos tenido en el grupo de epidemiología, especialmente en la maestría de epidemiología, en su momento, recuérdelo, profe Carlos, cuando nos dimos a la tarea no solamente de la elaboración de los documentos maestros para procesos de acreditación de calidad internacional y nacional,
nos permitió hacer un experimento maravilloso con la orientación del equipo de currículo de la Vicerrectoría de Docencia para la construcción del PEP, de la Maestría en Epidemiología. Y yo recuerdo de la sesión en donde estuvimos con los expertos que nos indicaron 3 preguntas orientadoras que fueron las que nos permitieron detectar las señales claves de dónde estaba lo nuclear en términos de la formación epidemiológica y la apuesta que el grupo venía adelantando. Recoger la historia me parece fundamental porque un grupo, una unidad que no reconozca eso está condenada a desaparecer. Hay esfuerzos de muchísimos profesores que con esmero han hecho posible el grupo y nos indicaban, pregúntele al programa o al grupo en términos de cuáles son los contenidos de enseñanza, en dónde están las áreas fundamentales y su organización. Pregúntese acerca de cómo se enseñan esos contenidos o áreas fundamentales, lo didáctico. Y también haga una indagación acerca de las estrategias evaluativas que se han incorporado a lo largo del tiempo. Y con ello usted va a tener los rasgos que le van a permitir, incluso porque a veces un documento puede decir que es constructivista, pero cuando usted va y analiza cómo se enseña y cómo se evalúa, inmediatamente se da cuenta que usted tiene un modelo completamente tradicionalista que no da referencia. Entonces, fue una experiencia supremamente interesante. Nosotros detectamos, luego del trabajo que hicimos con apego a esa guía de la orientación que nos hicieron los expertos, de cómo habíamos evolucionado en términos del tiempo, en la medida que iba llegando profesores. Hay una figura muy bonita. El relevo, ustedes lo están destacando en este proceso investigativo. En el grupo de epidemiología, los jóvenes profesores son acogidos por profesores de extensa trayectoria. En el grupo de epidemiología también, muchos de los profesores inmediatamente son canalizados en ese modelo de relevo para que hagan actividades con la formación pedagógica didáctica que ofrece la Universidad de Antioquia en los cursos regulares que se ofrecen. Entonces, a mí me alegra mucho que el objeto de estudio sea el cómo enseñarlo. Otra de las situaciones que nosotros también hicimos en una matriz de contrastación fue lo siguiente, y es, identifique el objetivo del programa, mire el perfil, lo que se pretende formar en términos de las capacidades de ese egresado para desempeñarse, y usted se va a dar cuenta qué tan congruente o no es lo que se asume como objetivo formativo, la organización de los contenidos, la identificación de los procesos, el cómo se enseñan y los rasgos característicos del proceso de evaluación que se lleva a cabo. Yo con el mayor de los gustos, profesora Paula y equipo de investigación, les puedo compartir el proyecto educativo de programa porque adicional al documento maestro para la acreditación fue una experiencia de investigación en donde el marco en donde estuvimos fue la maestría en epidemiología para poder ver sus rasgos y cómo había evolucionado en términos del tiempo. Muchas gracias. Profe Juan, muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Le dejo la palabra a la profe Paula para una última reflexión y para el cierre de esta sesión. Adelante, profe. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Esto es una construcción que no termina, como les decía al principio, es casi que el start, es una semillita donde, digamos, motivados por esta situación queremos empezar. Hay muchísimas cosas que todavía necesitamos reunir. Les agradecemos de corazón inmenso todos los nuevos aportes que nos han hecho. Justamente en una conversación con el profesor Carl Colimón, detectamos la inmensa necesidad de empezar a recordar a esos profesores memorables, a esos profesores que fundaron. Nosotros, los nuevos profesores, estamos sobre grandes hombros, o sea, estamos sobre hombros de gigantes, de otras personas que nos antecedieron y queremos dentro del espacio de la sistematización hacer una mención de ellos, así que esos nombres son supremamente valiosos, vamos a rastrear en la medida en que podamos, pero teníamos ya, digamos, identificados algunos, solo que es algo de verdad muy preliminar. Otro asunto que de pronto quedó pendiente por resaltar y que es muy importante, que también sale de reflexiones de nuestros maestros, es la capacitación continua de nosotros como docentes. Creemos que eso es fundamental. De hecho, el profesor Colimón nos compartió una bella experiencia de una formación donde los profesores iban, se formaban y regresaban al grupo. Creo que eso es algo que de todas maneras tenemos que seguir rescatando.
Y máxime ahora que el idioma continúa siendo una barrera aparente, pero creo que cada día es mucho menos grande esa distancia. Entonces, de verdad, gracias infinitas a todos con sus voces, con sus aportes, con lo que nos enseñaron, al equipo de trabajo. Y lo otro es decirles, esto está abierto, todavía no hemos cerrado ni cerraremos, porque yo creo que es parte como de este aprendizaje, y cualquier insumo, notación, bien puedan, no la hacen, por favor saber. Las voces de los estudiantes son fundamentales, así como han sido muy importantes las de los docentes, y qué pena que hoy no los alcanzamos a escuchar, pero estamos completamente atentos a sus comentarios, a cualquier cosa que nos quieran contar y compartir. Bueno, los retos son muchos, profesor Carlos, ese es el punto. Yo creo que esa es una gran conclusión, tenemos mucho por hacer aún, pero es una delicia hacerlo de la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Gracias, profe Paula, Elizabeth y Cindy, muy amables. Y bueno, y a todos que tengan buen día, y nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la mañana con otra presentación del Club de Revistas de Epidemiología, que como escucharon, más de 45 años, ¿no? Entonces, muy orgullosos y a continuar con este legado. Buen día. Muchas gracias y un feliz día para todos. Chao. Muchas gracias.